A ver, ¿qué hay realmente detrás de las paredes de un edificio? Porque a veces lo que no se ve es lo que de verdad puede hacer que su valor se desplome, mucho más que una simple grieta. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo los defectos de construcción que están ocultos pueden afectar al valor de una propiedad y de maneras que a lo mejor ni nos imaginamos. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien este problema, lo primero es saber qué estamos buscando exactamente. Y por qué, creedme, no todas las grietas son iguales. Y aquí está la clave de todo. ¿Cuál es el coste real de un defecto que no se ve? Porque no va solo de cuánto cuesta arreglar, qué sé yo, una tubería o reforzar unos cimientos. El coste de verdad es mucho más profundo. Hablamos de confianza, de riesgo, de la percepción que tiene el mercado. Es, en el fondo, el precio del miedo. Bueno, y como siempre, los expertos tienen un nombre para esto, un poco técnico. Eso sí, condiciones perjudiciales de clase 6. Suena un poco a expediente X, pero en realidad es, digamos, el cajón desastre donde meten todo lo que puede salir mal en una obra. Desde un fallo en el diseño, mala mano de obra, problemas de fontanería, eléctricos, todo va a parar a ese saco. Y ojo que aquí hay una distinción que es fundamental. A ver, los defectos que están por encima del nivel, pues como una gotera, son visibles, son más o menos fáciles de arreglar. Pero ¡ay! Los que están por debajo del nivel, esos son otra historia. Hablamos de fallos en los cimientos, por ejemplo. Son mucho más intrusivos, carísimos de reparar y sobre todo generan una incertidumbre brutal. Esos son el verdadero quebradero de cabeza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y hasta un poco paradójica, porque lo lógico sería pensar, bueno, lo que se pierde de valor es lo que cuesta arreglarlo. Pues no, la realidad económica, como vamos a ver, es bastante más retorcida. Mira, de esta analogía es que lo clava. Pensemos en un avión, un 747. Imaginaos que tiene un problema con el tapón de la gasolina, una pieza que cuesta, no sé, 5 euros. El problema, que por esa tontería se cancela el vuelo y la aerolínea pierde 50.000 euros en ingresos. Pues en el mundo inmobiliario pasa exactamente lo mismo. Un fallo pequeño puede generar un miedo y una incertidumbre que provocan un impacto financiero totalmente desproporcionado. Así que quedémonos con esto, que es fundamental. Una cosa es el coste de reparar, que es el dinero que te gastas en los materiales, en la mano de obra, y otra, muy distinta, es la pérdida de valor. Eso es un monstruo mucho más grande, porque claro, incluye el coste de la reparación, sí, pero también añade el estigma que se le queda a la propiedad, el riesgo que ven los compradores, esa desconfianza que ya no se va. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mide algo tan intangible como el miedo o el estigma? ¿Cómo le ponen números los expertos? Pues bien, usan herramientas visuales, unos gráficos muy interesantes, para dibujar los distintos futuros que podría tener una propiedad afectada. Y estos gráficos no son solo líneas y números, ¿eh? Son como diferentes finales para una película. Cada uno nos cuenta una historia de lo que podría pasar con el valor de esa propiedad a lo largo del tiempo, una vez que se ha descubierto el pastel, el defecto de construcción. Fijaos, por ejemplo, en estos dos escenarios, que son como la noche y el día. A la izquierda tenemos el final feliz, el gráfico reparado en una etapa. El valor cae, ¿vale? Pero se arregla el problema y ¡tum!, se recupera del todo. Pero a la derecha. A la derecha tenemos el drama, el gráfico permanente. El valor cae y ya no vuelve a subir. Nunca. El defecto le deja una cicatriz para siempre. Y claro, el contexto del mercado lo es todo. Si tienes un problema de estos en un mercado en alza, la subida general de precios puede como amortiguar el golpe. Pero si te pilla el mismo problema en un mercado en baja, eso es una catástrofe. La caída se agrava y la recuperación se vuelve una misión casi imposible. Bueno, y para que todo esto no se quede en simple teoría, vamos a bajarlo a la tierra con un caso de estudio real, y uno bastante dramático, por cierto. Aquí se juntó todo, de verdad, la tormenta perfecta. Tenemos los apartamentos Fine Mountain, se construyen, y unos años después, en el 91, ¡sorpresa!, se descubren unos defectos de construcción gravísimos. Y para colmo, esto pasa justo cuando el mercado inmobiliario de la zona pasa de una burbuja espectacular a una caída en picado. Menudo panorama. ¿Y de qué calibre era el problema? Pues agarraos, los ingenieros calcularon que arreglar todo el desastre costaría la mitad del valor que tendrían los pisos si estuvieran bien, el 50%, una auténtica barbaridad. Entonces, ¿cómo se podía desenredar esta madeja? Pues con datos. Siempre con datos. Este gráfico que vemos aquí es la clave. Los puntos claros son todas las ventas de pisos de la zona, el mercado en general, y los puntos oscuros son solo las ventas de los pisos de Fine Mountain. El objetivo, claro, es comparar cómo se comportan unos y otros. Y aquí está la genialidad del método que usaron. Lo llaman análisis de fondo y primer plano. Es muy listo. Primero trazan la línea de tendencia del mercado general, ese es el fondo.
Luego, encima, ponen la línea de tendencia solo de File Mountain, el primer plano. ¿Y qué pasa? Que la diferencia, el hueco que queda entre las dos líneas, es el impacto puro y duro de los defectos, aislado de la caída general del mercado. Es brillante. Vale, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? Pues con una lección que va mucho más allá de cuánto cuesta una reparación, desde luego. Al final la cosa está clara. El valor de una propiedad no está solo en los ladrillos y el cemento, está, sobre todo, en la confianza. Puedes arreglar un problema físico, sí, pero la herida en la confianza, la herida financiera, esa es mucho más difícil de curar. Y como hemos visto, solo con un buen análisis de datos se puede separar el grano de la paja y descubrir cuál es el precio real de un fallo que no se ve. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? En un mundo donde la información nunca es perfecta, y menos en el sector inmobiliario, la gran pregunta es ¿cómo se le pone precio al riesgo? A esa incertidumbre invisible que, como acabamos de ver, puede tener un coste muy real,